Hola, hola, saludos, Dios te bendiga, Dios guarde tu vida, Dios bendiga tu nación, que allá donde llegue esta palabra, la mano de Dios se esté glorificando sobre cada uno de los tuyos. Quiero compartir hoy una palabra que tiene que ver con la obediencia, que hay recompensa de parte de Dios cuando hay obediencia. Nosotros somos muy dados, o no nosotros, sino que hay personas que son dadas a obedecer a Dios de forma extraña, de forma, o sea, se invoca a Dios cuando el agua está al cuello, cuando las cosas se están hundiendo, entonces invocamos al Señor. Y hemos vivido en desobediencia. O sea, antes de que acontezca esto, hoy a esta altura de mi vida, yo he vivido muchos terremotos aquí en mi país. Sabemos que Costa Rica es un país de mucho sismo, que está propenso a esto. Y en mi niñez yo viví algunos terremotos y recuerdo haber visto a alguien en un momento de estos levantarse del lugar en donde estaba y proclamar a Dios y proclamar las cosas de Dios. Y era una persona que vivía en desobediencia, pero en algún momento incluso lo vi abrirse en cruz en el suelo, clamando misericordia. Bueno, son cosas que uno en ese tiempo no entendía. Hoy yo puedo entender que estaba clamando por el favor de Dios, que estaba clamando por tener la bendición de Dios en ese momento. No sé si era de no morirse o no sé qué, pero en un momento de susto como ese, porque los terremotos causan mucho susto. Y no nos vamos a acostumbrar a eso nunca, aunque tengamos vivencias casi que siempre de temblores aquí en mi país. Pero lo que voy es que si nosotros nos mantenemos bajo ese régimen de obediencia a lo que Dios nos está pidiendo, vamos a tener el favor de Dios. Vamos a tener el favor de Dios. Y posiblemente los que hemos creído, yo no les voy a decir que yo no me asusto con un temblor. Yo no les voy a decir que no se altera mi corazón. Pero yo no me descontrolo. Yo no me descontrolo. Yo sé más o menos a donde me estoy dirigiendo y sé más o menos qué es lo que tengo que hacer. Bien asustado, sí, pero uno tiene Dios le permite tener a uno un control, porque el mantenerse bajo la cobertura de Dios, bajo esa protección de Dios, eso le da a uno la capacidad de reaccionar en un momento de dificultad, en un momento de susto como este. Hablamos de que Dios es bueno. Allá el libro de los Salmos, en el Salmo 100, para que demos inicio a esta palabra, en el Salmo 100, en el verso 5 dice: pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Nos está hablando Dios y nos está diciendo que Él está, que su amor está. Nosotros nos cuesta mucho entender esa benevolencia, esa ternura de Dios, porque nosotros nos mantenemos regidos muchas veces por las situaciones que se dan a nuestro interior, por nuestra carne, por nuestras pasiones y nuestros deseos, y nos cuesta entender el amor de Dios. Por ahí he escuchado en las redes, se escucha mucho, si a usted no le dan, no dé. Si a usted lo aman, ame. Si no lo aman, no ame. Y esa es la corriente de este mundo, y a eso la gente se ha acostumbrado a eso. Pero la respuesta de Dios no es esa.
La respuesta de Dios no es esa. Allá en el apóstol Pablo en algún momento dice que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, sin nada que ofrecer, pero Cristo murió por nosotros para brindarnos su amor, para darnos esa cobertura de protección, de amor y misericordia. Yo quiero que leamos ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 26, dice: obedezcan fielmente mis leyes, y yo les enviaré lluvia a tiempo para que tengan buenas cosechas de cereales y de frutas. Será tan grande su cosecha que no sabrán qué hacer con ella. Comerán hasta quedar satisfechos y vivirán tranquilos. Yo les daré paz y seguridad. No tendrán por qué tener miedo de los animales salvajes, ni tampoco de sus enemigos, pues ustedes fácilmente los derrotarán. Bastarán 5 de ustedes para hacer huir a 100, y 100 harán huir a 10,000. Yo cumpliré las promesas que les hice. Los trataré con tanto amor que su nación será poderosa. Tan abundantes serán sus cosechas que tendrán que sacar de los graneros el cereal viejo para guardar el nuevo. Yo los acompañaré a donde quiera que vayan y habitaré en el santuario que me han construido. Nunca más los miraré con desagrado. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra hermosa, palabra linda, palabra para regocijarse en ella y poder creer y confiar en que Dios va a proveer, que Dios siempre va a estar para socorrernos en nuestras necesidades, en todo cuanto nosotros necesitemos. Solamente hay un requisito: obedezcan fielmente mis leyes. Y a lo que voy es a lo que decíamos antes. Yo no sé, a mí no me pregunten porque yo no puedo dar la respuesta. Si esta persona en medio de este movimiento de tierra, tirado ahí en el piso, abierto en cruz, clamando, yo no sé si ese clamor llega a la presencia de Dios o no, porque era una persona, como dije antes, una persona que no estaba, o es una palabra que no obedecía es una persona que no le obedecía a Dios, porque estaba sumido en ciertos vicios, en ciertas prácticas que no son conforme a lo que Dios me demanda, que no debo de hacer. Él estaba sumergido en estas cosas. Entonces, a veces nosotros queremos todo el favor de Dios, a veces queremos la protección de Dios, a veces queremos la abundancia de Dios, lo que queremos todo lo bueno, porque ¿quién no quiere lo bueno y a quién no le gusta lo bueno? A todos nos gusta y todos queremos lo bueno, pero con Dios es diferente. Lo bueno, lo hermoso, lo que puede ser codiciable para otras personas, Dios lo tiene para nosotros, pero solamente obedezcan fielmente mis leyes. Y ahí es donde a veces las cosas nosotros las cambiamos. Tenemos al pueblo de Israel luego en este mismo capítulo del verso 13 al verso 46. Ahí ustedes van a mirar, esto no lo vamos a ver hoy, eso escudriñelo usted ahí en su casa, del verso 13 en adelante, de cómo el pueblo, teniendo todas estas garantías, el pueblo siempre se apartaba. Y eso se parece mucho a lo que hoy en día nosotros hacemos. Tenemos la bendición de Dios. Y si Dios nos dice, si usted permanece aquí, yo te voy a bendecir aquí. Pero a veces a nosotros nos parece que es mejor movernos hacia otro lado o hacer otras cosas y que ahí vamos a adquirir mayores beneficios de los que Dios nos está prometiendo.
En algún momento el pueblo de Israel, Dios le dice al pueblo de Israel, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para ustedes cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Y estamos trayendo a colación aquí la situación del pueblo de Israel, pero nosotros a veces actuamos así, porque nosotros nos creemos tan capaces que pensamos que podemos hacer las cosas mejor de lo que ya Dios ha provisto para nosotros. Lo que pasa es que en Dios hay una palabra por ahí que dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, se levantarán, correrán y no se fatigarán. Pero dice los que esperan, los que esperan. Y la dificultad de nosotros, los seres humanos, es esperar y ver a Dios actuar. Tenemos ejemplos de esto. El mismo Moisés allá, lo hemos tratado en otras ocasiones, el mismo Moisés allá ante el mar y Faraón a espaldas, y Moisés no haya qué hacer hasta que Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué si ya yo te di las instrucciones, ya tú sabes qué es lo que hay que hacer? Levanta, háblale al mar, levanta la vara y marcha. Y nosotros tenemos a veces la vara. Y cuando digo la vara, tómelo en buen sentido. Es el poder, el toque de Dios para hacer las cosas. Y entonces es tan poca la confianza y lo poco que hemos estado cumpliendo sus mandamientos que cuando tenemos que actuar, tenemos que hacer, no sabemos cómo hacerlo. Porque no nos hemos sometido a sus mandamientos. Quiero que vayamos ahí al libro de Deuteronomio, en el capítulo 28. Ahí nos da una lista de bendiciones. Ahí el Señor le da al pueblo de Israel una lista de bendiciones para que el pueblo pueda estar confiado, para que el pueblo pueda marchar en esa seguridad de que Dios es fiel. Porque crea el hombre o no en la fidelidad de Dios, Dios es fiel. Confíe el hombre en Dios o no, Dios va a ser fiel. Se someta el hombre a Dios o no, Dios seguirá siendo fiel. Deuteronomio 28 dice ahí en el verso 1, Moisés continuó diciendo, si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les ha dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá sus promesas y ustedes serán su pueblo especial. Entonces todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrán miedo. Cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados. Él los tratará con bondad, les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas, pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan siempre les irá bien.
Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarles a otros. Y aquí vamos a ver, esto se lo está dando el Señor, está hablando Moisés al pueblo de Israel, porque es la promesa de Dios, es la promesa de Dios para con su pueblo. Pero esas son promesas que también hoy nos alcanzan a nosotros, si nos movemos bajo la voluntad de Dios. Dios dice que nos va a bendecir donde quiera que vaya. Y he visto por ahí en medio de gente que dice ser creyente, pues aquí mucha gente se va a buscar el sueño americano. Yo no sé si es que en esos lugares Dios bendice más que aquí, pero Él está diciendo, yo los bendeciré donde quiera que vivan. Pero la palabra es, si guardan mis mandamientos, si viven conforme a mi propósito. Y vuelvo a insistir en esto, pero para ver el propósito de Dios hay que esperar, hay que esperar. Y nosotros somos dados a una forma de no esperar en ningún momento. Todo lo queremos. El mundo está tan acelerado que nosotros queremos aún acelerar el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo lo que emprendemos. Queremos acelerar el propósito de Dios, pero Dios no se va a mover así. Dios siempre se va a mover al paso de Él, a la voluntad de Él, para podernos enseñar a nosotros y fortalecernos a nosotros. Dios bendecirá a sus hijos. Es una promesa de Dios. Va a bendecir a nuestros hijos en lo que ellos emprendan, estudios, trabajo, lo que sea. Si es un matrimonio y se van a casar, Dios va a bendecir a nuestros hijos. Es una promesa de Dios, pero yo tengo que poner mi parte. Yo no puedo esperar todas las bendiciones de Dios cuando yo no estoy cumpliendo ni estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, no me estoy sometiendo a sus propósitos, yo le pregunto a usted, ¿está Dios obligado a bendecirme si yo no estoy cumpliendo con sus mandamientos? Esto no es si quiere bendecir o no, esto es un asunto de justicia. La justicia misma dice, no va a haber bendición. La justicia misma dice, no es porque Dios sea bueno, Dios sea malo, Dios no piensa como nosotros ni actúa como nosotros. Dios es como un semáforo en determinada avenida, en determinada calle. La luz verde es para una cosa, la luz amarilla es para la otra y la luz roja es para otra. Si yo irrespeto cualquiera de esas, voy a tener consecuencias. Entonces Dios pone luces, yo las irrespeto. No es asunto de Dios, es asunto de mi accionar, de mi pensar. Nunca les faltará alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. El pasaje anterior leído dice que ellos recogerán o tendrán la cosecha y antes de meter la otra cosecha van a tener que sacar la cosecha pasada para poder meter en sus graneros. Y si usted lee ese pasaje, el pasaje anterior de Levítico, entonces usted va a ver cuál es la abundancia de Dios para con el pueblo. Que estaban trillando para la cosecha y se les venían casi que dos cosechas, una encima de la otra, y la otra cosecha tenían que sacarla para meter la otra. Esa era la abundancia de Dios. No es solo para el pueblo de Israel, es para usted, es para mí, es para cada uno de nosotros. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Hace tiempo mi hija hablaba de los enemigos que se dan aquí a lo interno, aquí en nuestra mente, de cómo esos enemigos nos sacan a veces del propósito de Dios
y nos llevan a vagar en situaciones que no están en el propósito de Dios, sino que divagamos en muchos pensamientos y decimos, este es el mejor, pero no permitimos que Dios sea el que nos guíe, sino que nosotros nos convertimos en enemigos nuestros. Pero Dios está dando una palabra de promesa, de que Él va a permitir que nosotros conquistemos a los enemigos. Y son los enemigos que se mueven ahí en nuestra mente, se mueven a lo interno. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Y aquí nosotros vamos a concluir con esto, porque los enemigos, ¿cuántos enemigos? Muchos enemigos hay ahí por fuera. Quiero contarles algo para que cerremos este capítulo por hoy. Se dio una situación por ahí en algún centro, en algún centro por ahí, en donde una persona comenzó a acosar a todo el personal que trabajaba con ellos. Comenzó a llevar malas prácticas hasta que estuvimos orando por esa situación, estuvimos trayendo a Dios estas cosas. Y en un momento dado, Dios actuó, Dios hizo, Dios está haciendo. Y Dios cortó a esta persona. Ahora, cuando digo que la cortó, no es que le quitó la vida, sino que la sacó del cargo en el que estaba. Y Dios se movió de una forma en la que uno no espera tal vez que se mueva así, pero lo hizo en forma misteriosa. Y hoy ese personal está trabajando con más fluidez, con más deseo de hacer las cosas. Pero la bendición de Dios dice, la promesa de Dios dice que Él peleará y que Él va a conquistar a esos enemigos, que nosotros vamos a hacerle frente y ellos van a ser derrotados. Pero volvemos a lo mismo, en el tiempo de Dios, al tiempo de Dios, al momento de Dios. Y ahí nosotros, hoy estoy hablando de un testimonio de algo que es una verdad. Dios se mueve y pelea por nosotros. Y en este mismo libro, ahí usted puede ver del capítulo 3, del verso 13 al verso 35, que también hay, así como hay bendiciones, el que no se somete el que no se somete a la palabra de Dios, no va a recibir las bendiciones, sino que va a recibir lo que está ahí en estos otros versículos que le estoy comentando. Pero busquemos siempre hacer la voluntad de Dios, busquemos siempre estar sometidos al propósito de Dios para poder alcanzar todas esas bendiciones. Y dice la palabra que vendrán y nos alcanzarán, no faltará una en nuestras vidas. Así es que yo le invito para que pueda someterse a los dichos de Dios. Si Dios te dijo no haga algo, no lo haga. Si Dios te dijo camina por aquí, pues camina por ahí, porque ahí está la bendición y ahí está la provisión de Dios. Dios te bendiga, Dios guarde tu vida y que la mano de Dios esté sobre tu nación y los tuyos. Dios te bendiga.